Bien, pues vamos a comenzar entonces este Hadís, número 52, según se dice en la portada del cuadernillo, que dedicamos a una aproximación a Jesucristo, ¿no? Con esas 4 charlas previstas, de las cuales ya dábamos una mínima información en el encuentro de la noche, ¿no? Y vamos a comenzar esta aproximación a Jesús. Queremos ver a Jesús. Vamos a comenzar con esta que sería una aproximación a la humanidad de Jesús, a lo humano, que es, que fue y que podemos conocer de Jesús, ¿no? Evidentemente partiendo de este dato, que es hijo del hombre, como él mismo se designa, ¿no? Es hijo del hombre, es perfectamente hombre y tiene por tanto una humanidad. Y esa humanidad hay que conocerla, Bueno, en lo que es la teología cristiana no se ha reparado tanto justamente en esto, ¿no? La teología cristiana ha estado durante siglos, ¿no?, muy preocupada de un gran problema dogmático, que es ciertamente decisivo, ¿no?, pero que en efecto pues polarizó mucho la atención de la reflexión teológica, ¿no? Y ese gran tema dogmático es las dos naturalezas unidas en la persona del Verbo en Jesucristo. El gran problema dogmático de la composición de Jesucristo es la persona del Verbo eterno e encarnada. Entonces, eso había que entenderlo. Cómo efectivamente la segunda persona de la comunión trinitaria se hace hombre y cómo está, por tanto, Jesús constituido por la persona divina y la naturaleza divina y la naturaleza humana, no persona humana. Bueno, ese es el gran problema dogmático que durante siglos pues, ha suscitado especialmente la atención de la teología cristiana. Y luego, pues, lógicamente, la resurrección, evidentemente también se reparaba en la acción mesiánica de Jesús, los milagros, evidentemente su enseñanza, pero esto otro un poco específico, un poco diferenciado, que es esto, el perfil humano del personaje, pues por parte de la teología no fue tan considerado. En las últimas décadas sí, desde aproximadamente mitad del siglo pasado se ha empezado a estudiar mucho, a analizar mucho en orden a la contemplación de la gloriosa y fascinante humanidad de Jesús. Hay que decir, mientras, que justamente en el ámbito de la teología espiritual, de la espiritualidad cristiana, la humanidad de Jesús sí fue muy considerada, ¿no? Por citar un caso concreto, 2 casos. Por citar 2 casos, entre más que podemos mencionar, en la Edad Media, un poco en la tradición espiritual agustinana y franciscana, ahí sí se cultiva mucho esta contemplación de la tierna humanidad de Jesús. Hay autores y obras y propuestas espirituales muy sugerentes, ciertamente de siglos ya muy remotos, pero muy centrado en esto, ¿no? En conocer a Jesús en su humanidad, contemplarle, admirarle, celebrarle. Y luego un capítulo que se puede ubicar aquí, mucho más reciente, es la espiritualidad del Sagrado Corazón, ¿no?, que también evoca contemplar pues, algo del humano de Jesús, ¿no? De hecho, si tenéis presente, cualquier figura del Sagrado Corazón tiene un perfil muy delicado, ¿no? Jesús tiene mucho temperamento, ¿eh? El Jesús de los Evangelios tiene carácter. La representación iconográfica del Sagrado Corazón pues, es un semblante muy sereno, muy acogedor, muy tierno. Bueno, la espiritualidad del Sagrado Corazón, en la cual fuimos educados muchos en aquella época en la que éramos críos, pues sí, también era un modo, ¿no?, acercarse al Jesús humano. Bueno, vamos a hacer nosotros en esta tradición, pues como podemos hacerlo hoy, y como debe ser, creo yo, ¿no?, muy referidos al testimonio que sobre Jesús nos ofrecen los evangelios, que son, definitivamente, pues la única fuente que tenemos a mano para acercarnos a la historia y al perfil humano de Jesús, ¿no? Bueno, yo creo... ¿y por qué? Tenía aquí también
qué o para qué? Pues en primer lugar hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que la humanidad de Jesús refleja o revela quién es Dios. O sea, quién es Dios resplandece en la humanidad de Jesús. Por eso cuando Felipe, el apóstol Felipe, ¿no?, le pregunta a Jesús, o le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Esa pregunta es muy seria, ¿no? Queremos ver a Dios. Yo quisiera tener esto, visión de Dios, contacto con Dios, tener este encuentro vivo, inapelable con Dios. Muéstranos a Dios y no queremos más. Y la respuesta de Jesús es en esta línea, ¿no? Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, estamos llamados a descubrir a Dios contemplando la humanidad de Jesús, en la cual efectivamente se refleja quién es Dios. Y esto, como digo, no ha sido tan abordado, ¿no? Más en la experiencia justamente espiritual. Esta es una primera razón. Sabremos quién es Dios en la adecuada contemplación de la humanidad de Jesús, en la cual brilla, se refleja quién es Dios. Quien me ve a mí, ve al Padre. Si queréis saber algo del Padre, miradme a mí. Evidentemente, miradme como yo soy, lo que yo soy, el hombre que yo soy. En el hombre que yo soy está reflejado el Padre a quien no veis y queréis ver. Y queréis ver. Sobre ese episodio podemos construir la charla entera, ¿no? Pero vamos a dejarlo. Pero tengamos en cuenta esto, que es un punto fundamental. Motivo para acercarnos y conocer y contemplar y celebrar la humanidad de Jesús para saber de Dios. Segundo, para saber del hombre. Convicción fundamental nuestra es esta, que quedó reflejada, y así se cita tanto en la historia del cristianismo, en la expresión de Pilato, que no quiere decir nada parecido, pero ahí quedó la expresión, ¿no? He aquí al hombre, ex homo, he aquí al hombre. Lo diremos de alguna manera, ¿no? O sea, Jesús es la perfecta realización de lo humano. Si a través de él podemos saber de Dios, en su humanidad sabemos del hombre. Y por tanto, esto, para saber del hombre, para tener medida, las mejores medidas de lo humano, para tener el ejemplar de lo humano, hay que acercarse a la humanidad de Jesús. Y por último, ya como cristianos, pues lo que dice aquí el título de esta charla, ¿no? Para sentir el atractivo de Jesús, ¿no? Para sentir el atractivo, el encanto, la fascinación de esta humanidad extraordinaria de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos entonces a entrar, ¿no? Esto vamos a ir un poco rápido, porque si no esto es tenso. Bueno, yo creo que en la primera aproximación, que a través, lógicamente, del Evangelio, que como digo, es la fuente de conocimiento que tenemos a disposición sobre Jesús, en esa primera aproximación, yo creo que de modo muy inmediato salta a la vista lo extraordinario de esta figura, ¿no? Lo extraordinario de este personaje. En estas consideraciones, hoy se hace una advertencia que me parece importante y que vale la pena que mencionemos, y es la siguiente. A ver, los cristianos no tenemos que dedicarnos a ensalzar a Jesús de tal manera que lo convirtamos en un superhombre. No es eso, porque además y sobre todo, porque no fue un superhombre. Realmente eso no es bueno, no es buen camino. Primero hay que ser muy realistas, muy sinceros y muy pegados al testimonio evangélico. Porque además, si elevamos a Jesús de esa manera, personaje casi, bueno, eso puede suscitar en nosotros los creyentes un cierto empeño prometeico por imitar esa excelencia humana, y al final eso para los cristianos se nos convierte en una carga insoportable, porque no somos capaces. Entonces hay que ser objetivos y plegarnos mucho,
estoy diciendo al testimonio evangélico, en el cual Jesús no aparece como un superhombre. Vamos a ver también sus limitaciones, sus angustias, sus impotencias. No es propio del superhombre la impotencia. Un superhombre no muere en una cruz como Jesús. No obstante eso, es cierto que destaca de modo inmediato, ¿no?, lo excepcional, la excepcional humanidad de Jesús, que es un motivo de credibilidad en él, como iremos comentando, ¿no? Para nosotros cristianos, un motivo, no es el único, pero un motivo importante de fe y confianza, de credibilidad en Jesús es este, no puede faltar esto, singular, extraordinaria humanidad. Jesús, ciertamente, no vive una vida larga, con grandísimos éxitos, con grandísimas realizaciones. Por otra parte, tampoco sabemos tanto de él. De la mayor parte de sus años, como todos conocemos bien, de la mayor parte de su vida no sabemos nada. Y los evangelios son bastante discretos, ¿eh? Los evangelios nunca exaltan así efusivamente, expresamente, las insignes virtudes de Jesús. Los evangelios son bastante discretos, ¿no? Nunca le alaban enormemente, sí recogen los elogios, pero también las críticas, los rechazos de la gente, ¿no? Pero el evangelista nunca se prodiga así en ponderar y en reiterar las grandes virtudes de Jesús. A diferencia de lo que harían otros escritos sobre sus personajes, ¿no? Y sin embargo, en medio de la sencillez del testimonio evangélico emerge de modo bastante inmediato, ¿no?, su excepcional humanidad y su singularidad. De hecho, la figura de Jesús no se encasilla fácilmente en esquemas o en categorías previas, ni de hoy ni de su tiempo. Ya es muy revelador a este respecto el dato de que concitó el rechazo, se puede decir, de todas las clases políticas y religiosas de su tiempo. Hoy lo veíamos en el Evangelio, ¿no? Escribas y fariseos. Pero están los celotas, los saduceos, los herodianos, los romanos. Hasta Juan Bautista quedó desconcertado con Jesús. En ninguna de estas categorías, en ninguno de estos contextos sociales, políticos, religiosos, encajaba Jesús. Y sin embargo, bueno, es muy revelador, no puedo entrar en detalle, pero lo tenemos todos en mente, ¿no? La sorpresa, la perplejidad de Juan Bautista, ¿no? Que ya en la cárcel manda a discípulos suyos a que le pregunten abiertamente a Jesús si es él. Y la respuesta de Juan, de Jesús, es muy reveladora. Y decirle a Juan que esté tranquilo. ¿A Juan no creéis? Juan entenderá que las obras que hago son las que se esperaban del ungido de Yahvé. Bueno, entonces, si no resulta fácil acoger fielmente la novedad y riqueza desconcertante de la figura de Jesús, justamente por eso también ha ocurrido siempre lo siguiente, y en nuestro tiempo, en este siglo XX pasado y ahora, ha sido bastante intenso este asunto, que como es muy compleja su figura, pues muy rica, muy variada, esto ha hecho que hayan surgido sobre Jesús las más variadas interpretaciones, las más variadas recreaciones en muy distintos personajes, ¿no? En el siglo XX hay una enorme galería de Jesucristo, ¿no? Desde el Cristo revolucionario, el Cristo casi guerrillero, al Cristo pacifista, por otro extremo, al Cristo casi budista, el
Cristo maestro de una ética burguesa, Cristo de los apocalípticos, bueno, Cristo de los pobres, Cristo de los democristianos, bueno. Entonces, no obstante, no, vuelvo a decir, yo creo que es incontestable siempre la impresión de humanidad extraordinaria que deja Jesús cuando nos acercamos a Él a través del Evangelio. Una humanidad atractiva, pero también desafiante, provocadora, difícilmente controlable. Jesús no fue controlado. Nadie se pudo apoderar de Él y muere solo. Y nadie se pudo apoderar de Él y al final muere solo. En su tiempo, vemos, no dejaba indiferente a nadie. Suscitó en torno a Él un verdadero conflicto de interpretaciones, ¿no? La complejidad y riqueza de la humanidad de Jesús se percibe bien. Este es un ejercicio que se hace hoy bastante en este estudio, ¿no?, de la humanidad de Jesús. Cuando podemos observar las grandes tensiones humanas y religiosas que están presentes en su figura. Esto, repito, es una cosa que se pone bastante bien y a mí me parece que permite ver efectivamente la complejidad, la riqueza, lo difícil de encasillar, la singularidad irrepetible de este personaje, ¿no? Sí, Jesús combina con lucidez, con novedad y a veces de modo provocador significados aparentemente contrapuestos, en otros casos elementos extraordinarios que nunca se vieran con otros perfectamente comunes. Va ahora un pequeño muestrario de estas tensiones que se tienen lugar ahí en la extraordinaria y singularidad de Jesús, ¿no? Por ejemplo, Jesús, en el cuadro religioso de Israel, presenta la enorme pretensión de superar la revelación hasta entonces dada por Dios al pueblo elegido. Jesús se sitúa por encima de personajes del mayor rango en la historia religiosa de Israel: Abraham, Moisés o David. Y se permite corregir la ley de Dios, ¿no? Habéis oído que se dijo, pero yo os digo otra cosa. Eso era hasta entonces, a partir de hoy, otra cosa. Sin embargo, con esa superioridad, corrigiendo la ley, aquí hay más que David, aquí hay más que cualquier profeta. Junto con eso, una serena profundidad se observa en su figura, ¿no? No protagoniza conductas que exhiban poderío o busquen influencia o riqueza. ¿Cuántas veces encontramos en el Evangelio que después de Jesús de haber curado a alguien dice, y a callar, y de esto no se dice nada? Ocurre con frecuencia que no hacía caso, ¿no? Pocos días atrás veíamos el Evangelio de la curación de aquel leproso. Vete a ofrecer los muchos en la ley al sacerdote para que te reconozca que estás curado y no digas nada a nadie. Y otros habían pregonando. Esa discreción, ¿no? En medio de esa inmensa pretensión, de aquí hay alguien más que Elías, corrigiendo la ley, no interpretándola, corrigiéndola. Por una parte, no se anuncia a sí mismo. Jesús anuncia el reino. No se propone a sí mismo de modo inmediato. Anuncia el reino. Podemos recordar esa frase que resume mucho su ministerio de Marcos 1:15, ¿no? Comenzó Jesús a predicar y decía, convertíos y creed que el reino de Dios está llegando. No se anuncia a sí mismo, proclama el reino como definitiva oferta de gracia de Dios, pero termina llamando a un seguimiento de su persona. Y por cierto, pidiéndolo todo. Quien no deja padre y madre no es digno de mí. Quien no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. Es muy revelador, ¿no? Reveladora la llamada de Jesús a
Él, a compartir su camino, su obra, pidiéndolo todo. Eso es muy revelador de quién se cree Jesús que es Él. Como se ha dicho muchas veces, tanto solo lo puede pedir Dios. Lo que Jesús pide solo lo puede pedir Dios. Sacrificarlo todo, dejar padre y madre, dejar esposa, dejar la casa, dejar el trabajo y asumir un destino incierto y cierto, cruz incluida, para estar con Él. Solo Dios puede pedir tanto, porque es pedirlo todo. Y por tanto, de modo indirecto, como digo, aquí se refleja la idea que Jesús tiene de sí mismo, que es aquel que lo puede pedir todo. E inicialmente no se había presentado anunciándose a sí mismo, sino en nombre de Dios, proclamando la definitiva llegada de su reinado, del reinado de Dios. Lo pide todo, pero no es un exaltado. No es un exaltado. Tampoco ha sido un asceta, ¿no? Tampoco ha brillado por un ascetismo heroico. Lo veíamos el otro día en el camino del Evangelio, ¿no? El jueves, ¿no? Después de la ceniza. Los discípulos, los fariseos, preguntan a Jesús, a los discípulos, ¿por qué no ayunáis? Vosotros no ayunáis y nosotros aquí, vosotros no. Y Jesús responde, no, ahora está el novio con ellos, ahora es momento de celebrar. Ya vendrán los ayunos. No era un asceta heroico, tampoco era un observante, como conocemos también, ¿no? De tanta ritualidad, tantos ritos, tantas purificaciones rituales. A su llamada hay que responder libremente, libremente. De hecho, será rechazada, perderá muchísimos discípulos por el camino y al final morirá solo. A su llamada hay que responder libremente. Se sentirá más de una vez decepcionado de los abandonos de muchos, pero de hecho se van. Solo se puede estar con Él libremente. No genera una dependencia insana. Y al final, como digo, será abandonado por los más íntimos. Sintiéndose así, el portador de la definitiva oferta de gracia para el mundo de parte de Dios. Es humilde. No se le conocen excesos personales. Sí, hay veces que exhibe un cierto tono de soberanía, cierto tono de majestad. Posee una extraordinaria potencia humana, ¿no? Que se refleja en muchos detalles, ¿no? Cuando los evangelistas anotan, Jesús sabía lo que estaban pensando y se adelantó a decirles, ¿no? De él sale una fuerza, una autoridad. Nunca se oye hablar a nadie como para este hombre. Y al mismo tiempo, pues lo que digo, ¿no? Humilde, sin excesos personales, sin ocultar tentaciones vividas, sin ocultar la dolorosa decepción. Jerusalén, Jerusalén. Agradeciendo el apoyo humano, con gesto de cansancio, clamores de angustia, convencido de que es el momento final de la gracia, la hora definitiva de la salvación, urge a una conversión profunda. Pero no desprecia a nadie. Sí, una conversión profunda. Pero al mismo tiempo es un hombre mundanamente abierto. Frecuenta todo tipo de gente. Llegaron a decir que es amigo de comilones, amigo de comilonas y borracheras. Mundanamente abierto. Muestra aprecio por el trabajo del hombre, las relaciones humanas, con tanta libertad. Tiene trato con mujeres. Hay un episodio tremendo, ¿no? Cuando en un banquete entra esa mujer, empieza a lavarle los pies, a besarle los pies y a secarle los pies con su cabello. Y Jesús le deja hacer. En ningún momento rechaza a la mujer. Se deja querer Jesús por esa mujer y en un banquete público. Es
verdad es impresionante. Tanta libertad, tanta delicadeza, el trato sorprendente con las mujeres, ¿no? Fiel a la convicción de que ha de ofrecer la gracia final a Israel, no excluye tampoco a los paganos. Jesús desarrolla una existencia en soledad. ¿Cuántas veces vemos en el Evangelio que al amanecer se retiró a orar solo? Y allí fueron a buscarle y le dijeron: te está buscando la gente. Existencia en soledad, movimientos frecuentes, ¿no?, de recogimiento, y al mismo tiempo una entrega sin regateos. Y al mismo tiempo una entrega sin regateos a la gente. Vámonos a otros sitios, que para eso he salido. Recorriendo todas las aldeas de Galilea. Una entrega sin regateos, en una praxis radical de fraternidad, con especial atención a los más pobres. Esa pose de autoridad no le aleja de los pobres, de los enfermos, de los pecadores. Justamente le conduce hacia ellos en una misericordia sorprendente ante la fraqueza de los hombres. Pero con esta entrega, si observas, Jesús sigue siendo independiente, ¿no? Firme, con mucha firmeza. Como dije antes, nadie se lo puede apropiar. Una sinceridad a veces que es áspera, una sinceridad a veces áspera, que sabe que le reporta enemigos temibles. Si en esta donación de sí, como veíamos en el Evangelio de hoy, muestra y justifica su predilección por los más necesitados, por los pecadores, no muestra envidia, no muestra resentimiento ante los poderosos. También va a comer a casa de los ricos, a los cuales la palabra trata con absoluta naturalidad, sin dejar de hacer también presente la necesidad de la conversión. En algunos aspectos, sobre todo religiosos, parece un liberal peligroso. De hecho, a los discípulos reprocha: vosotros ni ayunáis, ni observáis el sábado. Un liberal peligroso. Al mismo tiempo, Jesús plantea unas exigencias de un radicalismo ético y religioso insuperado. Amor a los enemigos, perdón incondicionado, indisolubilidad del matrimonio según el proyecto creador de Dios, el abrazo a la propia cruz, etc. No ha tenido maestros. La gente se sorprende. ¿De dónde saca esto? La gente, sobre todo cuando va a Nazaret, si conocemos a los suyos. Aquí está la madre, los hermanos. ¿De dónde sacan esto que no ha estudiado? No ha tenido maestros, y muestra, sin embargo, una sabiduría prodigiosa que se impone por la fuerza de su veracidad y que, como pozos sin fondo, manifiestan las historias fascinantes de sus parábolas, que en algún caso son inagotables. Por citar un caso, señor, los millares de páginas que se habrán escrito sobre la parábola del hijo pródigo. Actuando con esta libertad en el terreno religioso hasta parecer, como digo, un liberal peligroso. Para unos es admirable, para otros resultó casi insoportable, y sin embargo es un judío piadoso. Es un judío piadoso, muy sometido dócilmente, sacrificadamente a la voluntad de Dios, en la conciencia de ser su enviado. Esto hablará después Tomás, ¿no?, en la siguiente charla.
de Dios Jesús quiere traer la revelación definitiva y le da el nombre, ya has hablado de esto, ¿no? Abba, papá, Abba. Pero al mismo tiempo revela quién es Dios con mucha discreción. Dios seguirá siendo objeto de fe. En este aspecto decimos, Jesús revela, pero no desvela el rostro de Dios. Lo revela, Abba, pero no quita el velo. Lo revela, pero no lo desvela. Y por tanto, Dios seguirá siendo objeto de fe. Jesús revela quién es Dios Padre con discreción. Repito, y revalida la fe como el camino del hombre hacia lo divino. No explica nunca Jesús el porqué del mal en este mundo. No da razón de la presencia del mal en este mundo, pero Él lo asume hasta las heces. De modo que Dios, con Jesús y después de Jesús, Dios seguirá siendo la misteriosa compañía en un sufrimiento inevitable que queda como misterio. Y quien crea en Él no podrá presumir de tener resuelto racionalmente el problema del mal. Al final, viviendo la más apasionada fraternidad entre los hombres y una tierna condición filial, segunda y tercera charla de este Javis, una tierna condición filial ante Dios, Jesús ha reunido del modo más acabado e indisoluble el compromiso con el hombre y con Dios como realidades absolutas, interdependientes, como la síntesis viva de su historia y de su legado. Y todo esto se señala mucho, ¿no? Y todo esto con el más riguroso sentido moral. Muchas veces, ¿no?, se ha puesto de relieve la incuestionable santidad de vida de Jesús. Desarrolla su vida en lo abierto de la sociedad judía. Cuando le dicen, bueno, yo he predicado abierto, he dicho, yo no sabe todo el mundo, yo no he ocultado nada. Lo que yo soy y lo que yo digo ha sido absolutamente observado. Se ha expuesto al juicio de todo el mundo, con coraje, ante las mayores dificultades y peligros. No se percibe en Jesús la menor sombra de mentira, de pose falsa, de hipocresía, de actitud formalista. Su palabra resultaba poderosa, tan persuasiva, con esa autoridad no conocida. Como muchas veces ha señalado, Jesús nunca pide perdón. Se sentirá dolido, abandonado, decepcionado, pero Él lo ha hecho bien. Él actuó como debía. No aparece en sus labios ni una sola vez una expresión de arrepentimiento, porque, como también dice la dogmática católica, carecía Jesús de conciencia de culpa. Es verdad que provocó un conflicto religioso mortal, pero en el plano moral, nadie puede acusarle de un solo pecado. Cualquier humanismo reconoce, lo excepcional de la humanidad de Jesús. Una humanidad que tantos han considerado como principio de transformación creadora y humanizante. Si queremos calibrar la humanidad de Jesús por el paradigma más extenso que tengamos del humano, hay que reconocer que buena parte de ese paradigma lo ha establecido Él. ¿Hay algún paradigma superior desde el cual podamos juzgar a Jesús en su humanidad?
¿No es cierto que el mejor paradigma del humano en gran medida lo asienta él? ¿Lo ha fundado él mismo en su existencia? Por eso, en muy escasa medida, existe una instancia de calidad humana superior a él, desde la cual pueda ser juzgado. Esta gloriosa humanidad de Jesús, en esta gloriosa humanidad de Jesús, tiene perfecta realización su propio mensaje. Jesús es su mensaje es Él, el gran mensaje es Él. Como dijo Orígenes, para siempre Jesús es el reino es Jesús. Orígenes, el gran teólogo del siglo III, que en el término griego que habréis oído, dice que Jesús es la autobasileia. Autobasileia significa el reino en persona. El reino es Jesús, el reino resplandece en la humanidad de Jesús. La palabra, la predicación, la propuesta de Jesús tiene su insuperable realización en su propia humanidad. Y esto, como dije al principio, es factor primero de credibilidad. Su humanidad no contradice nada, su proyecto, su enseñanza. En su humanidad tiene la mejor realización el reino que proclama y la enseñanza que anuncia. Por eso vuelvo al texto de Juan 14, 8, cuando Jesús dice: quien me ve a mí ve al Padre. Entendemos, como antes decía, esto. En su perfecta humanidad destaca el positivo del rostro de Dios. En su perfecta figura de Hijo, Jesús hace ver de modo insuperable la figura de Dios como Padre. Y esto ya es un paso adelante, ¿no? Un paso más allá en lo que no vamos a tratar, que no es el tema de hoy. Pero en esa condición de Hijo, en su humanidad, queda un poco como la filigrana que estaría detrás de su condición de Hijo eterno. De modo que en la revelación del Padre, en la paz de Jesús, el Jesús revelador de Dios queda, al menos en filigrana, como el Dios revelado. Bien, esta es una pequeña aproximación a la extraordinaria, compleja, fascinante humanidad de Jesús, en la cual se reúnen así, ¿no?, aspectos que parecen distantes, excluyentes, de hecho sí aparecieron, componiendo una síntesis rara, provocativa, esa figura excepcional de tanta riqueza que hace saltar estereotipos humanos y religiosos, ciertamente para él de modo muy peligroso. Esos elementos no son contradictorios, no se anulan entre sí como es propio de la contradicción. No son elementos contradictorios. Podemos hablar como mucho de la paradoja de Jesús, la singularidad de este personaje. Tantos elementos distintos, sin embargo, se encajan, sin caer en contradicciones, se encajan en una tensión peculiar, formando esto, el todo coherente, novedoso y pletórico de significado de Jesús Nazareno, en su perfil humano, en su doctrina, en su comportamiento, en su humanidad ante los hombres y ante Dios. Bueno, en todo caso, para terminar, el mejor acercamiento que podemos hacer a Jesús es el que hagamos cada uno en el examen de su figura a través, como venía diciendo, del testimonio evangélico. Yo creo que los cristianos tenemos que estar muy prendidos. Yo creo que debíamos estar muy prendados de la humanidad de Jesús. Con mucha frecuencia la dimensión divina ha oscurecido un poco, ¿no?, ha eclipsado un poco. Pero seamos conscientes de esto, ¿no? Lo divino de Jesús debemos, de alguna manera, de contemplarlo en su humanidad. En lo humano de Jesús está al trasluz
su condición divina y detrás el rostro del Padre. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. En la humanidad de Jesús, no solo en su condición divina, es que su condición divina está ahí reflejada, está ahí revelada en su humanidad. Tenemos el mejor testimonio de quién es Dios como Padre, contemplando en Jesús al Hijo. Bajo la filiación, la condición final de Jesús, que está presente en su figura, en su historia, en su actuación, descubrimos al final lo que Felipe quería, ver a Dios. Tener constancia de Dios, tener conocimiento de Dios, ver a Dios. Yo creo que esa es la gran aspiración religiosa, ¿no? Ver a Dios, saber de Dios, tener certeza de Dios, sentir a Dios. Pues la humanidad de Jesús para nosotros cristianos es el camino de experiencia de Dios. Bueno, pues aquí terminamos, ¿no?